El milagro de la Virgen de Guadalupe. Existen historias que transforman la fe. Y hay milagros que desafían toda lógica humana. Esta no es una historia cualquiera. Ocurrió en México, y hasta el día de hoy se celebra por personas de todo el mundo. Esta es la historia de los milagros de la Virgen de Guadalupe, la madre que nunca abandona, la que escucha, la que responde. Cuando todo parece perdido. Si alguna vez has sentido que la vida te da la espalda, que todo va mal, que las puertas se cierran, entonces este video es para ti, porque en medio de la oscuridad siempre hay una luz. Y esa luz, para muchos creyentes, tiene nombre: Guadalupe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la fe. La milagrosa Virgen de Guadalupe, a quien se le asocian los milagros más relevantes ocurridos en la historia de fe cristiana. Uno de ellos, y el más importante, es cuando se le apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Este milagro es considerado el origen de la devoción guadalupana y uno de los más importantes en la historia religiosa de América Latina. El otro milagro reconocido por la Iglesia y la fe es el de la intervención de la Virgen contra una gran epidemia que azotaba crudamente a la Ciudad de México. También el milagro donde ella se presentó dando protección a los cristeros. Durante el conflicto armado entre el gobierno mexicano y los católicos cristeros, muchos soldados reportaron apariciones de la Virgen o afirmaron que fueron protegidos milagrosamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo referente a la milagrosa Virgen de Guadalupe? ¿Cuántos habrán visitado su templo en México sin conocer su historia? Aquí te contamos la historia cómo ocurrió el milagro, que hoy se considera una de las más hermosas manifestaciones religiosas de América Latina. En el año 1531, en los territorios de lo que hoy conocemos como México, entonces llamado la Nueva España, ocurrió un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de América. Esto ocurrió en el año 1531, en el corazón del antiguo México. Apenas una década antes, el imperio que se llamaba entonces Mexica había caído ante los conquistadores españoles. Solo habían pasado 10 años desde la caída de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica. El mundo estaba cambiando de forma abrupta, y para muchos, de manera dolorosa. La cultura indígena estaba herida, y el cristianismo intentaba abrirse paso entre los sobrevivientes de la guerra. Y sin embargo, en ese mismo lugar, entre los escombros de dos civilizaciones enfrentadas, Dios eligió hablar. Pero no lo hizo a través de reyes ni conquistadores. No eligió catedrales ni palacios. No se apareció a los poderosos ni a los sabios de la Nueva España. Eligió el camino más humilde. Eligió a un campesino indígena. Eligió un cerro de tierra seca y flores silvestres. En medio de este caos y dolor, surgió una luz. La Virgen de Guadalupe, la madre del verdadero Dios, quiso hablarle no a los poderosos, sino a un hombre humilde, de sangre indígena. Para comprender mejor este relato, te explico que era la Nueva España. Tras la conquista de Tenochtitlán en 1521 por Hernán Cortés, los territorios que antes eran parte del Imperio Mexica-Azteca fueron reclamados por la corona española. La Nueva España era una enorme entidad territorial del Imperio Español que incluía lo que hoy es México, Centroamérica hasta Costa Rica, parte de los actuales territorios de Estados Unidos, California, Texas, Arizona, entre otros, las Filipinas y otros territorios del Pacífico. Aunque la aparición de la Virgen de Guadalupe ocurrió en lo que hoy es México, en 1531 el territorio era parte del Imperio Español y se llamaba Nueva España. Por eso los documentos históricos y los relatos usan ese término. Volvamos al contexto del gran milagro de la Virgen de Guadalupe. La persona afortunada, a quien la Virgen eligió para hablar, era un humilde campesino. Su nombre era Juan Diego, un campesino náhuatl convertido al cristianismo. Juan Diego era un hombre del campo, un agricultor humilde y creyente de Dios.
Vivía de cultivar la tierra y realizar labores básicas para subsistir. No era noble ni rico. Era parte del pueblo común. ¿Qué significa que Juan Diego era un campesino náhuatl? Significa que pertenecía al pueblo náhuatl, es decir, a las etnias indígenas que hablaban náhuatl, la lengua más extendida en el centro de México en tiempos prehispánicos. Aún hoy existen más de 1,5 millones de nahuas en México que siguen hablando náhuatl. Una mañana del 9 de diciembre de 1531, mientras Juan Diego caminaba rumbo a misa por los senderos del Cerro Tepeyac, algo extraordinario sucedió. Juan Diego escuchó un canto hermoso y al mirar hacia arriba, vio una figura radiante que brillaba en el cerro. A esta situación se le llamó la primera aparición de la Virgen. Allí se encontraba Juan Diego inmóvil, sorprendido, estaba de pie mirando algo de no creer. Rodeada de luz brillante, que no se puede explicar por mortal alguno, estaba una mujer con rostro moreno y angelical, vestida como una princesa indígena. Su imagen era sorprendente. Así lo explica la historia religiosa que realizó seguimiento al milagro que involucró al campesino de Náhuatl. Juan Diego se encontraba caminando por el sendero del Cerro Tepeyac y se detiene abruptamente, pues ella, la mujer brillante, que estaba vestida de princesa indígena, le habló, y le habló en su idioma, en náhuatl, su lengua materna. Juanito, Juan Dieguito. Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Escucha atentamente mis palabras y serás tú el portavoz de mi mensaje. Deseo que se me construya un templo aquí donde me encuentro, para mostrar mi amor, compasión y auxilio a todos. La Virgen le pidió que fuera a hablar con el obispo de Nueva España, el actual México, para llevar su mensaje, repitiendo cada palabra que salieron desde su boca. Juan Diego, humilde y obediente, aunque estaba sorprendido, fue al encuentro del obispo Fray Juan de Zumárraga, pero este no le creyó. ¿Cómo podía un indígena decir que había visto a la Madre de Dios? ¿A la Santísima Madre de los Cristianos? Fray Juan de Zumárraga fue un fraile franciscano español y el primer obispo de la región Nueva España. Era el máximo representante de la Iglesia en aquel tiempo. Era reconocido por ser sabio, cauteloso y muy respetado. Como muchos hombres de su época, desconfiaba de los relatos de los indígenas, hasta que fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. El obispo, al no tener confianza en las palabras de Juan Diego, le solicitó algo más explícito. Era difícil confiar tan solo en su palabra. Le ha pedido seriamente una señal poderosa, una prueba real. En la segunda y tercera aparición ocurre lo siguiente. Juan Diego se encamina al cerro con la esperanza de ver nuevamente a la Virgen y contarle lo sucedido. Luego de lapsos de espera, con pleno regocijo y fe por parte del campesino del pueblo de Náhuatl, la Virgen reaparece y Juan Diego le contó la negativa del Fray Juan de Zumárraga. Ella, la Virgencita piadosa, le pidió al campesino que regresara al día siguiente. Pero al amanecer del 11 de diciembre de 1531, Juan Diego no apareció en el Cerro Tepeyac. El sol apenas asomaba, y en su humilde jacal de cal y palma su tío Juan Bernardino yacía en cama, gravemente enfermo. Su respiración era débil, su rostro pálido, los ojos hundidos. Juan Diego, con el alma partida, no sabía qué hacer. No podía dejar morir solo al único pariente que le quedaba. Era primordial buscar un sacerdote que le diera el consuelo final, la confesión, la absolución. Esa mañana, Juan Diego partió rumbo a Tlatelolco a buscar un sacerdote franciscano. Apresurado, angustiado, su única intención era que su tío no muriera sin los sacramentos. Sabía que si pasaba por el cerro del Tepeyac, la señora podría aparecerse de nuevo. Y él no podía detenerse. Así es que cambió de camino, rodeando el cerro para evitar el encuentro. Era una situación apremiante y difícil. Esas fueron las razones por las que Juan Diego no regresó.
Su tío Juan Bernardino estaba demasiado enfermo. Juan Diego, como buen creyente, salió en busca de un sacerdote para darle los últimos sacramentos. Cuenta la historia que Juan Diego intentaba evitar el cerro del Tepeyac para no retrasarse, pero la Virgen se le apareció de nuevo. Porque nada puede ocultarse a los ojos de la Virgen. En ese sendero lateral, en medio del campo y el silencio, la misma luz celestial volvió a brillar. Y con voz suave la Virgen le habla. ¿A dónde vas? Hijo mío, el más pequeño de mis hijos. Juan Diego, sorprendido y avergonzado, se arrodilló ante ella, con lágrimas en los ojos y le explicó su dolor. Su tío estaba muriendo, y no podía quedarse. No podía fallarle. Estaba muriendo la única familia que tenía en este mundo. Y la Virgen le dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? Que ninguna otra cosa te aflija, hijo mío. Tu tío ya está sano, no te preocupes que él se encuentra bien. Sube ahora al cerro Juan Diego, y recoge las flores que encontrarás allí. En ese momento, el alma de Juan Diego se llenó de consuelo. Su fe, su confianza y su obediencia lo condujeron a lo que vendría después, el milagro de las flores. Y la revelación de la imagen en su tilma. Ocurre entonces el gran milagro de las flores. Era invierno. Nada florece en diciembre, pero al subir, Juan Diego encontró rosas de Castilla, frescas y fragantes en lo alto del cerro. Las recogió y las colocó en su tilma, un manto hecho de una capa de fibra de maguey. ¿Qué son las rosas de Castilla? Las rosas de Castilla son un tipo de rosas europeas de la región de Castilla, en España, que no eran originarias de México y no florecen en diciembre, mucho menos en la cima seca de un cerro como el Tepeyac. ¿Qué tienen de especial esas rosas? Primero que todo, eran extranjeras. Ellas no existían en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Era una flor que los españoles conocían y veneraban, muy ligada a la Virgen María en Europa. 2. Florecieron en invierno. El 12 de diciembre es pleno invierno en el Valle de México. En esa época, ninguna flor florece, mucho menos rosas finas. Y sin embargo, Juan Diego encontró el cerro cubierto de rosas frescas. Y en tercer lugar, florecieron en un lugar seco. El cerro del Tepeyac no es un jardín ni un campo fértil. Es una zona árida y pedregosa. La presencia de esas flores era completamente antinatural. 4. Las rosas fueron la señal pedida por el obispo. El obispo Zumárraga había pedido una prueba o señal verdadera para creer en la aparición de la Virgen. ¿Qué es una tilma? La tilma era una prenda de vestir tradicional indígena, usada por los hombres en Mesoamérica antes y durante la época colonial. Era como un manto o capa. Se usaba sobre los hombros, atada por el cuello o en el pecho, y caía hacia el frente y la espalda. Estaba hecha de fibras vegetales. La tilma de Juan Diego estaba hecha de ayate, un tejido rústico de fibras de maguey o ixtle muy común entre los campesinos indígenas. Este material no es duradero, suele degradarse en unos 15 a 20 años máximo. Los campesinos la usaban para cubrirse del sol, llevar cosas como una especie de bolsa o delantal grande e incluso para abrigarse. La tilma era símbolo de humildad, no era una prenda de lujo. Quien usaba una tilma era alguien del pueblo, trabajador, sin riqueza. ¿Qué hace especial la tilma de Juan Diego? Es el lienzo del milagro. En ella se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin pintura visible, sin pinceladas, y con propiedades que hasta hoy asombran a los científicos. Es un tejido que debería haberse descompuesto. La tilma lleva casi 500 años intacta, a pesar de estar hecha de un material frágil, expuesto a luz, humo de velas y contacto humano. Contiene una imagen milagrosa. La imagen tiene detalles imposibles de lograr con tecnología del siglo XVI.
como por ejemplo el reflejos en los ojos, con simetría perfecta, colores que parecen flotar sobre las fibras. Juan Diego, como muchos hombres de su pueblo, vestía una tilma de ayate, un humilde manto hecho de fibras del maguey. Era su abrigo, su carga, su vestimenta de diario. Nada valioso para el mundo. Y sin embargo, Dios eligió ese manto humilde como el lienzo de su milagro. Fue allí, en esa tela simple, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó impresa para siempre. Una imagen que desafía el tiempo, la ciencia y la lógica. Se produce entonces la revelación de la tilma. Juan Diego se dirigió al palacio del obispo. Frente a él, soltó un gran paquete de flores. Y es entonces cuando ocurrió el milagro más grande. Las rosas cayeron al suelo, la manta donde venían envueltas las rosas también cae y queda extendida a la vista de los presentes. En aquella prenda llamada tilma quedó impresa la imagen perfecta de la Virgen. Un silencio que parecía no tener fin, se apropia de la sala en ese momento. El obispo y los presentes cayeron de rodillas al ver la imagen de la Virgen. Esta era clara y perfecta. No había dudas que la presencia de la Virgen Madre del mismísimo Dios estaba adelante de todos. El fray Juan de Zumárraga, conmovido hasta las lágrimas, no dudó más. Reconoció que lo que Juan Diego había traído no era un invento ni una ilusión. Era un mensaje del cielo. Asimismo relata la historia de los libros de los grandes milagros. De cierto os digo que Juan Diego entró tembloroso al palacio del obispo. Sostenía entre sus brazos su humilde tilma, cuidadosamente cerrada, guardando el mensaje de la Señora del Cielo. Se puso de pie frente a fray Juan de Zumárraga. Y, sin una palabra, abrió su manto. Las rosas hermosas, frescas, las cuales eran imposibles de florecer en invierno, cayeron al suelo como lluvia sagrada. Pero el verdadero milagro no eran las flores, sino lo que quedó grabado en la tela. En ese instante, frente a todos, apareció la imagen perfecta, viva, majestuosa, de la Virgen María, vestida de sol, con manto de estrellas, y un rostro lleno de ternura indígena. El obispo, los frailes, los sirvientes, cayeron de rodillas, con lágrimas en los ojos. Sabían que estaban ante algo que no venía de este mundo. Tiempo después comienza la construcción del templo y la conversión al cristianismo se acrecenta. El obispo mandó a construir un templo en el cerro del Tepeyac. Allí se colocó la tilma, y el mensaje de la Virgen se esparció por toda la Nueva España. En los años siguientes, millones de indígenas se convirtieron voluntariamente al cristianismo. La Virgen había unido dos mundos, el europeo y el indígena. Se ordenó de inmediato la construcción de un templo en lo alto del cerro del Tepeyac, justo en el lugar donde la Virgen había aparecido. Allí, en una humilde capilla de adobe y palma, se colocó la tilma milagrosa. Y desde ese instante el Tepeyac se convirtió en tierra santa para un nuevo pueblo. El mensaje del milagro cruzó fronteras. La noticia se esparció como fuego por toda la Nueva España. Los indígenas, que hasta entonces se sentían extraños y derrotados en su propia tierra, comenzaron a escuchar una historia diferente, que la madre del verdadero Dios había elegido a uno de ellos, que no hablaba en latín ni en castellano, sino en su lengua náhuatl, que no se apareció en palacios, sino en cerros, que no buscaba a los poderosos, sino al corazón humilde. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia del cristianismo. En menos de una década, millones de indígenas se convirtieron voluntariamente al cristianismo, no por la espada ni por el miedo, sino por el amor maternal que irradiaba esa imagen. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un puente entre dos mundos, el europeo y el indígena, el conquistador y el conquistado, lo celestial y lo terrenal. Y desde entonces, la tilma sigue allí, 5 siglos después. Resiste el tiempo, los incendios, las guerras y el paso del tiempo. Porque no es solo un objeto.
Es una promesa viva de consuelo, esperanza y unidad. Una madre que eligió quedarse, para siempre. El milagro de la tilma aún vive más fuerte que nunca. Han pasado casi 500 años desde aquel amanecer en el cerro del Tepeyac. 5 siglos. Y la tilma sigue allí. Viva. Intacta. Inexplicable. Un manto humilde, tejido con fibras de maguey, que debería haberse desintegrado en menos de 20 años. Pero sigue resistiendo al tiempo, al fuego, a los siglos. Como si la mano de Dios lo sostuviera. Y la imagen no fue pintada por ningún artista. No hay pinceladas, no hay pigmentos humanos. Su color flota, su mirada habla. Y en sus ojos, sí, en los diminutos ojos de la Virgen, la ciencia moderna ha descubierto el reflejo de aquel momento sagrado. Juan Diego, el obispo, los testigos. Capturados en una pupila de amor eterno. En 1921, una bomba estalló justo frente al altar. El altar fue destruido. El candelabro de bronce voló por los aires. Pero la tilma no sufrió ni una sola grieta, porque no está hecha para romperse. Está hecha para quedarse, para consolar, para unir, para recordarnos que la Madre del Cielo eligió quedarse entre nosotros. Ella no vino a conquistar, vino para abrazar. Y su abrazo sigue abierto, para quien tenga el corazón dispuesto a mirar. La Virgen de América, la Virgen de Guadalupe no solo es la madre de los mexicanos. Es patrona de América Latina y símbolo de unidad, esperanza y dignidad para millones. Cada 12 de diciembre, millones peregrinan hasta la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo. Su mensaje, su frase de amor sigue viva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? La Virgen de Guadalupe, venerada principalmente en México, no realiza milagros por sí misma según la doctrina católica, sino que intercede ante Dios. Sin embargo, hay numerosos relatos populares y tradiciones que le atribuyen milagros. Entre los más famosos o grandes por su impacto histórico y devocional, destacan los siguientes 3. 1. La aparición y el milagro de la tilma en 1531. El mensaje poderoso de amor y la imagen de la Virgen quedó impresa milagrosamente en la tilma manto de Juan Diego. Este milagro es considerado el origen de la devoción guadalupana y uno de los más importantes en la historia religiosa de América Latina. 2. La protección durante la epidemia de Matlazáhuatl en 1736 al 1737. El milagro se manifestó con la intervención de la Virgen contra una epidemia que azotaba a la Ciudad de México. Durante la gran epidemia del Matlazáhuatl, probablemente tifus, los fieles llevaron en procesión una imagen de la Virgen de Guadalupe. Poco después, la epidemia comenzó a ceder. El tercer milagro destacado en la historia de la Virgen de Guadalupe es la protección en la Guerra Cristera en 1926 al 1929. Este milagro habla de la protección a los cristeros y aparición de imágenes guadalupanas en el campo de batalla. Durante el conflicto armado entre el gobierno mexicano y los católicos cristeros, muchos soldados reportaron apariciones de la Virgen y afirmaron que fueron protegidos milagrosamente. Estos hechos fortalecieron la fe de los combatientes y la percepción de que la Virgen estaba del lado del pueblo creyente. La Virgen de Guadalupe es considerada símbolo religioso, patrona de México y emperatriz de América. Símbolo cultural, unifica elementos indígenas y españoles, y es un emblema de identidad mexicana. Símbolo social y político. Fue inspiración en movimientos sociales y de independencia. ¿Por qué le dieron el nombre de Guadalupe? Hay dos teorías principales sobre el origen del nombre. 1. La relación con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. En España ya existía una advocación mariana llamada Nuestra Señora de Guadalupe,
venerada en el monasterio de Guadalupe en Extremadura. Cuando el arzobispo Fray Juan de Zumárraga escuchó el relato de Juan Diego, él pudo haber asociado automáticamente esta aparición con la Virgen española que conocía, llamándola también Guadalupe. Esta versión sugiere que el nombre fue una especie de trasplante cultural. Segunda teoría sobre su nombre, el origen náhuatl hispanizado. Algunos estudiosos proponen que el nombre Guadalupe en realidad fue una mala interpretación o adaptación fonética del nombre original en idioma náhuatl. Se ha sugerido que pudo haber dicho algo como Coatlasopeu, que se pronuncia más o menos como Coatlasupe, y que significa algo cercano a la frase «la que aplasta a la serpiente». Este nombre tiene un simbolismo fuerte tanto en la cultura indígena como en la tradición cristiana. Se interpretaba como la que pisa la cabeza de la serpiente. Es evidente que la aparición de la Virgen María en Tepeyac es un misterio que permanece fundamentalmente vinculado a la religión cristiana en México. El culto que las autoridades religiosas dedican a este lugar y a la imagen de la Virgen es sorprendente. De hecho, mucha gente viaja allí cada año para manifestar su amor y devoción a la Virgen de Guadalupe. La peregrinación es la más espléndida de México y se hace en honor a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe recibe la llegada de millones de peregrinos provenientes de todo el mundo que viajan durante días para mostrar su amor a la Virgen. Los encargados del templo y de todas las áreas religiosas no escatiman en la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para organizarlo todo y llevarlo a cabo cada año en diciembre. Los peregrinos vestidos con uniformes, trajes típicos, cofradías religiosas con vestimentas, con bailes e instrumentos que veneran a la Madre de Dios, lo hace sorprendente y atrae a muchos turistas. Muchas peregrinaciones también incluyen una banda que marca el paso con el sonido de tambores y carros alegóricos. El flujo de peregrinos aumenta cada año. El santuario recibe alrededor de 500 peregrinaciones durante el mes de diciembre y alrededor de 2000 peregrinaciones anuales. Los motivos de estas peregrinaciones están relacionados con las promesas que algunos peregrinos hacen a la Virgen a cambio de un favor. Otras personas viajan solo para rezar o por simple turismo. Entre las mandas y promesas que se ofrecen a la Virgen y que los fieles van a cumplirlas personalmente están: el caminar de rodillas durante una larga distancia, caminar descalzo, ofrecer dinero a la iglesia en honor a la Virgen, hacer la caminata con sus familiares en sillas de ruedas, hacer caminata con los hijos en brazos, con pancartas, con velas encendidas, y otras muchas manifestaciones de devoción. Estos son los sacrificios que encuentran algo a cambio, y este es el gran misterio que genera amor a la denominada Nuestra Señora de Guadalupe. Se encuentra convertida en el símbolo fuerte de la fe cristiana mexicana. Dicen los creyentes que la estatua de la Virgen de Guadalupe sigue haciendo milagros hasta hoy. Esto se manifiesta por el creciente número de peregrinaciones que van allí cada año en busca de milagros de curación y éxito en la vida. Juntos podemos hacer que más personas conozcan el amor y los milagros de la Virgen de Guadalupe. Gracias por estar aquí. Que Dios y la Morenita te bendigan siempre. Te invito a que le des like, lo compartas con alguien que lo necesite y te suscribas para que sigamos difundiendo estos testimonios de esperanza que tanto bien hacen al alma.